Bueno, la técnica de RNA-seq. RNA-seq en realidad se utiliza, lo llamamos en general cuando vamos a hacer el RNA mensajero, pero en realidad hay un montón de técnicas que son especiales o adaptaciones que se van a utilizar para diferentes tipos de RNA. Digamos, el zoológico, la cantidad de tipos de RNA o nombres que le vamos poniendo a los RNAs que encontramos según su función y según su tamaño, es como que crece todos los días. Hay RNA que sale, por ejemplo, de Enhancer. Hay RNA, bueno, muchos de estos RNA básicamente son RNA que son muy importantes porque en realidad están regulando en muchos de los niveles esos que mostraba en esa diapositiva donde se veía un poquito la complejidad. Y cuando hablamos de RNA-seq, en realidad podríamos estar con diferentes tipos de protocolos tratando de capturar estos RNAs. También se podría llegar a capturar, otra de las variantes sería capturar los RNAs cuando están naciendo o cuando ya están madurados, que hay muchos de los RNAs pequeños que lo que tienen finalmente para cumplir su función es tienen una estructura secundaria que requiere de pasos de maduración, los cuales también están regulados. Esto sería un poco un protocolo estándar para RNA-seq. Básicamente, si miran, digamos, la última parte es igual, donde vamos a tener una construcción, esa construcción se va a amplificar, de ahí vamos a sacar los reads, pero lo que varía, y es lo que va a variar en cada una de las técnicas, es la primera parte. Por ejemplo, en este caso, lo que se hace es purificar el RNA. Ahí de vuelta me podés preguntar cómo se hace, que no lo sé, y en cada caso también tuvimos complicaciones diferentes. El RNA de vuelta es fragmentado, se vuelve a preparar, o sea, se fragmenta también como se hacía antes. Bueno, al final, lo que le quería mostrar es que cambia un poco la preparación al principio, pero al final tenemos el mismo tipo de reads. Tenemos como algunas variantes que pueden ser interesantes. Por ejemplo, cuando vamos a extraer el RNA, si lo queremos enriquecer, podríamos remover los RNA abundantes. Por ejemplo, un ejemplo de verdad de ahora, estamos enviando unas muestras de sangre y bueno, estamos utilizando depresión de hemoglobina, que nunca yo la había utilizado. O sea, estuvimos por mandar estas muestras sin hacer esa depresión y parece ser que es tan abundante que si no tenemos secuencia, o sea, profundidad suficiente de secuenciación, nos taparía todo el resto de genes que queríamos ver porque tendríamos muchísima más señal de hemoglobina y no nos interesa verlo. Entonces esto sería remover RNA abundante. Otra cosa es si no nos interesan los no codificantes, si no queremos meter ruido por cosas que no conocemos, enriquecemos por poly-A como hicimos. Algo que se hace siempre, casi siempre estamos haciendo, es la depresión, o sea, eliminar todos los que son rRNA, o sea, RNA ribosomales. Los rNA ribosomales, si no los eliminamos, lo digo por experiencia, más o menos tenemos que, por lo menos en hongos, tenemos que el 80% del RNA que extrajimos, que está en la célula, o sea que secuenciamos, era ribosomal solamente. Entonces solamente los genes que nos interesaban ver nos ocupan el 20% de la secuenciación. Entonces lo que hacemos, tenemos un kit que es para eliminar el RNA ribosomal. En este caso que les cuento, es que lo enviamos a secuenciar, le pedimos o sea, les pagamos para que apliquen la depresión ribosomal, pero se equivocaron y aplicaron la de bacteria en unas muestras que nosotros les habíamos mandado de hongo. Entonces cuando lo recibimos vimos que era la mayoría, el 80 y pico % era ribosomal, y ahí es donde le pedimos y nos tuvieron que hacer gratis la segunda secuenciación utilizando el ribosoma minus, que se llama, de levadura. Otra cosa muy importante para el RNA-seq es
el tipo de secuenciación. Al principio las secuenciaciones eran unstranded o strandless, secuenciaciones donde no sabíamos la secuencia que teníamos al final en la computadora, no sabíamos si venía de una cadena o de la otra cadena. Con lo cual nosotros íbamos a tener reads que podían mapear de una manera o reads que podían mapear de otra manera. Las dos, si nosotros mapear, cuando digo mapear digo alinear, después les voy a contar un poco, si nosotros queríamos saber, no sabíamos nada del genoma y estábamos buscando un gen nuevo, con este tipo de reads nosotros no podíamos saber si se estaba codificando en una cadena o en la otra cadena. Ahora hay protocolos que permiten hacer el tipo de secuenciación stranded. Y luego teníamos esto de, que ya lo hablamos, que es la profundidad de secuenciación, o si queremos reads paired o tipo reads simples, no paired. Esto es lo mismo que les mostré antes, para decirle que el archivo FASTQ, que es este tipo de archivos, son todos iguales, no importa cuál de las técnicas que les conté estemos haciendo, entonces vamos a tener el mismo tipo de archivo. Y ahí les voy a mostrar algo de esto que te decía de calidad, es aplicable de vuelta a todos los tipos de Next Generation Sequencing. Esto es un ejemplo donde nosotros lo que hacemos, utilizamos un programa que se llama FastQC, que es un control de calidad y proceso de los reads. Este es un ejemplo de 4 archivos de FastQ, lo que ocupan, cada uno ocupa como, bueno, estos 10 GB y los otros ocupan 3,5 más o menos, y la cantidad de read que tenemos en cada uno. Nosotros lo que podemos hacer primero cuando tenemos esto es mirar algunas cosas de calidad. Para eso hay unos programas especiales, como es el FastQC, el más usado, y por ejemplo tiene una estadística que es la calidad por base. ¿Qué es lo que hace? Es poner un read encima del otro, por decirlo de una manera, y lo que hace es, por cada una de las letras, hace la distribución de la calidad. Transforma eso que vimos nosotros, esas letritas corresponden a un carácter en código ASCII en la computadora, o sea, no importa, una letra es un número, pero como no podemos poner abajo de un carácter, no podemos poner 100, pero sí podemos poner A. Entonces se ponen unas letritas que cada letra corresponde a un número, no es importante, digamos. Lo que hace este programa es transformar eso en la distribución por cada una de las posiciones. Entonces, si vemos la distribución de calidad de la posición 1, es muy alta. Este 30 y pico significa que vamos a tener un error cada 1000 nucleótidos. 20 sería un error cada 100 y 10 sería un error cada 10, más o menos. Lo que vemos es que a medida que nos vamos alejando, o sea, a medida que vamos haciendo un ciclo más en la máquina, al final, lo que vemos es que la máquina nos está dando reads con más errores. Reads con más errores son reads menos confiables, no significa que realmente sea un error la base que estamos viendo. Lo que podemos hacer entonces es, podemos aplicarle otros programas. Programas también, otra cosa nos puede haber quedado en los reads, nos podrían haber quedado adaptadores de Illumina. O sea que, en realidad, que la secuencia que nos haya devuelto la facility de secuenciación tenga secuenciado, aparte de nuestro fragmento, que era lo que nosotros le habíamos dado, que se les haya colado y no hayan limpiado bien los adaptadores que ellos utilizaron. Entonces, a veces lo que pasa es que adentro de los reads tenemos también los adaptadores. Entonces, existen algunos programas, como sería para Adapter Trimming, que lo que nos hace es limpiar de adaptadores conocidos, adaptadores, otras secuencias contaminantes que podríamos tener, conocidas, y nos permite descartarlos. Con lo cual tendríamos los reads crudos, y ya luego un proceso donde hacemos eso. Luego tenemos un trimming por calidad. El trimming por calidad puede ser remover los extremos. En los dos casos puede ser lo mismo. O removemos los extremos que son malos, porque normalmente el adaptador o la calidad baja la tenemos en un extremo, o según nuestro criterio podemos decir, mirá, si nuestros reads tienen 30 y el extremo que removemos es más de 15 o más de 10 o más de lo que sea, directamente lo descartamos, no nos quedamos con ese read. Con lo cual, por ejemplo, este es un ejemplo donde partimos con 16 millones de reads
y después de remover los adaptadores, y después de remover por calidad, lo que estamos haciendo es quedarnos con, por ejemplo, con 13 millones de reads. O sea, perdimos 3 millones de reads solamente en este preprocesado. Pero esto es muy importante. En el caso de antes, que no les conté, en el caso de los ensambladores, otra estrategia que se utiliza y que también, digamos, mejora la eficiencia del ensamblador es la corrección de reads. Es cuando tenemos muchos reads que tienen un cierto nucleótido, asumimos que si tenemos pocos con otro nucleótido, asumimos que no es una variación natural, sino podemos asumir, y también podemos usar la pista de error, por supuesto, que ese nucleótido tendría que ser como los otros. Porque si no, estamos perdiendo capacidad a la hora de poder ensamblar porque perdemos profundidad de secuenciación. ¿Qué es lo que conseguimos después de limpiar, de corregir por calidad? De un FASTQ que tenía esta pinta, por ejemplo, que no es el mismo de antes, como ven, a un FASTQ que tiene una pinta donde estamos todos en un, digamos, estamos ya en un área de seguridad donde tenemos un error cada 1000 nucleótidos, o cada 10.000 nucleótidos. Entonces lo que logramos es tener un set lindo para poder seguir trabajando. Ahora, ¿qué hacemos con estos RNA-seq? Normalmente vamos a hacer dos cosas cuando queremos ver genes, cuando queremos ver genes codificantes o no codificantes. Una, que es la más fácil, es si tenemos un genoma disponible, o sea, tenemos una secuencia, un archivo con donde está la secuencia, podemos fijarnos a dónde caen esos reads, lo cual se dice alinearlos, que en reads cortos o en Next Generation Sequence, en vez de alinear, decimos mapear. Estamos mapeando a dónde están cayendo todos estos reads. Estos reads van a caer en diferentes lugares del genoma, cada uno en su lugar, y si se fijan, como esto era RNA-seq, y el RNA-seq venía de un RNA que ya había hecho splicing, en principio, en un RNA maduro, cuando lo alineamos al genoma, vemos que lo estamos alineando de una manera que se llama split mapping, o sea, está alineando a dos lugares diferentes, se está dejando un gap, un agujero en el medio. Esto que estamos viendo es un RNA que estaba, por ejemplo, acá, que se mapea acá y se mapea a dos lugares, seguramente porque esto corresponda a un intrón. En el genoma hay algo de secuencia, pero en el RNA no hay esta secuencia. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer un ensamblaje de novo de tránscritos. Esto es desaconsejable en relación a si uno ya tiene el genoma, porque al tener el genoma tenemos una seguridad de en qué lugar está cayendo, si tenemos anotaciones sabemos qué gen es, etcétera, etcétera. Pero bueno, podría ser, y pasa muchas veces, es que, por ejemplo acá en la Patagonia, que muchas de las especies que estamos trabajando no tenemos el genoma. O tenemos un genoma parecido, pero no queremos mapear ese genoma parecido porque no queremos asumir que la otra planta, la otra levadura no tiene cierta cosa. O sea, no vamos a dejar reads. Entonces, vamos a hacer un assembly de novo. Vamos a tratar de ensamblar, igual que como lo hicimos con un genoma, vamos a ensamblar tránscritos. Lo que pasa es que esto tiene más complejidad. O sea, tiene menos complejidad en que son más cortos, pero tiene más complejidad en que tenemos más variación. Tenemos más variación por variaciones que puede tener un mismo gen, que puede dar diferentes tránscritos alternativos, o sea, puede tener splicing alternativo y puede estar generando diferentes tránscritos. También podríamos tener diferentes copias del mismo gen, con variaciones a nivel genómico, eso lo podemos saber simplemente si tenemos el genoma. O sea, de cierta manera, con esto podemos llegar a hacer algo, pero siempre está mejor si podemos llegar a alinear al genoma. En realidad también nos pasa lo mismo que antes. Vamos a necesitar diferentes tipos de secuenciación, o sea, una secuenciación más profunda. Este 2-port significa que es pairen, por ejemplo. Esto sería single end. Vamos a necesitar una profundidad más grande, acá, es estos millones de acá, si queremos hacer transcriptoma de novo, si queremos ver los indels
o sea, queremos ver cuando hay delecciones o inserciones. Si queremos ver, queremos saber con seguridad los SNPs, o sea, cuanto más preguntas les hagamos a estos RNAs, más profundidad de secuenciación vamos a necesitar, y sobre todo si vamos a hacer un transcriptoma de nuevo. Si nosotros tenemos un organismo modelo y simplemente queremos ver la expresión de los exones en los, digamos, si quisiéramos ver la expresión de las proteínas de las secuencias codificantes, podríamos trabajar quizás con un single end, quizás no nos interesa tampoco, acá no está puesta si es strand o no es stranded, porque vamos a poder mapear con bastante seguridad, pero en el caso de Motif Discovery es súper, o sea, de transcriptoma de nuevo, es súper importante que sea stranded. Uno de los programas más utilizados para transcriptoma de nuevo se llama Trinity porque son 3 módulos con 3 nombres, el gusano, la crisálida y la mariposa, la oruga. Y bueno, lo que hace es, cada una de las partes, lo que hace es una estrategia bastante compleja, donde finalmente se meten todas las posibles combinaciones, o muchas de las posibles combinaciones, en un grafo, y a partir de este grafo lo que hace es sacar todos los posibles transcritos alternativos. Esto para dar una idea de cómo funciona dentro un algoritmo de estos para generar transcriptoma de nuevo. En general lo que vamos a hacer es tener los reads, como les había dicho, mapearlos a un genoma, y lo que vamos a sacar, al igual que en el caso les mostré antes, es el coverage, que sería cuánta cobertura tenemos. En este caso no es la misma interpretación que teníamos como en el genoma, en este caso la cobertura es muy importante, la cobertura va a ser una medida de cuántos reads tenemos de salida, y esos reads de salida va a tener una relación con la abundancia que teníamos en nuestra muestra de entrada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros esperamos que un gen que se transcribe más tenga más mRNAs en la muestra de entrada. Entonces, si un gen aumentó la transcripción, vamos a ver que tiene una señal más grande, digamos un gen que se transcribe mucho, un gen tipo housekeeping, va a tener un coverage más grande en general, porque vamos a tener muchísimos más reads por encima que un gen de los que no se transcribe o se transcribe poco. Una buena noticia del RNA-seq es que con el RNA-seq normalmente uno es capaz de ver mejor que en microarray los señales de genes que se transcriben pocos. O sea, genes que se supone que no se tienen que estar transcribiendo, con RNA-seq cuando los interrogamos, cuando los buscamos, vemos que hay una transcripción basal muy baja, o sea que es muy difícil que encontremos que hay un gen que tiene una transcripción nula completamente. Al menos vamos a ver algún read que esté mapeado por ahí. Cuando mapeamos esto, ¿qué es lo que vemos? Vemos que este gen tiene muchísimas isoformas, donde tiene inicio de transcripción alternativo, acá vemos que tiene 3, tiene un inicio de traducción diferente, alguna isoforma, y también tiene sitios de poly-A alternativo. En realidad nosotros podemos ver acá, esta isoforma de acá tiene este sitio de splicing, y esta isoforma también tiene sitio de splicing. Nosotros mapeamos un read donde detectamos ese sitio de splicing, pero no sabemos si viene de esta isoforma o viene de esta isoforma. O sea, nos permite cuantificar, en cierta manera, si miramos la densidad de read, cuántas isoformas, o sea, cuál de las isoformas puede tener más o menos cobertura, o sea, cuál de las isoformas se está expresando más o menos, pero el problema de los read cortos es que no nos permite realmente poder saber cuáles son las isoformas que se están. Básicamente lo que sí vamos a tener que mirarnos con el RNA-seq normal son los sitios de splicing, que es como se muestra acá. Acá si vemos el coverage en esta parte, no es que nos permite resolver, o sea, la complejidad que tiene este gen en cuanto a transcrito, no se puede resolver mirando simplemente el coverage, que es lo único que vamos a poder ver nosotros. Estas son anotaciones que alguien hizo, estos son los reads como nos mapean, y este es el coverage que tenemos. Vamos a poder decir, acá si está anotado un TCS, podemos decir acá hay un TCS, acá otro, y acá se ve que hay una señal que sube, que significará que está subiendo este TCS, por ejemplo.
Pero bueno, la realidad es que, para lo que usamos básicamente el RNA-seq es para ver la abundancia de fragmentos mapeados, o sea, fragmentos de los reads, porque podrían no ser todos los reads mapeados, que tenemos sobre cada gen. Eso sería lo básico. Cuanto más señal tengamos, la suma de todo esto, vamos a decir que tenemos el gen más expresado. Este es un grafiquito para mostrarles que no es algo tan trivial el mapeo, y es algo que se ha desarrollado a partir de los años 2000. En realidad, este primero, por ejemplo, BLAT, se hizo para mapear otro tipo de secuencias más largas, tipo IST. Esto también se hizo para... O sea, no se usan los algoritmos normales, se usan algoritmos, normalmente son de alineamiento local, y aparte de ser de alineamiento local, tienen varios trucos. Luego se han desarrollado, si se fijan más o menos, a partir del año 2005 en adelante, se desarrollaron durante 10 años, se desarrollaron un montón de mapeadores, y cada uno lo que hacía, o estaba diseñado especialmente para DNA, para RNA, para micros, para bisulfito, que es la técnica que se utiliza para capturar la metilación. Digamos, se desarrollaron especialmente de estos, y cada uno de estos tiene sus ventajas. Las ventajas están dadas básicamente en la velocidad que tienen. Para poder tener más velocidad utilizan, digamos, unas técnicas computacionales especiales. Mucho se basa en cómo indexan al genoma. En realidad, agarran el genoma. Esta es una comparación entre uno de los mejores que había, hasta que apareció Bowtie, que fue el mejor. Después, lo que hacía era cómo, de alguna manera, cómo tenía el genoma indexado, que es esto de acá, y después agarraba cada uno de los reads, los descomponía, y podía ubicar rápidamente por cómo estaba indexado, dónde estaba el read. El Bowtie hace, digamos, una estrategia parecida, como siguen haciendo todos, en cuanto a que se indexa el genoma, y luego cada uno de los reads se puede mapear más o menos rápido al genoma. En este caso, con esta indexación, por ejemplo, ganó un 30 por, lo cual fue mucho, porque una cosa que tardaba si quería, por ejemplo, mapear una cosa, tardaba un día, digamos, tardaba 30 días con el Mac, y con el Bowtie pasé a tardar un día, con lo cual fue bastante más rápido, y ahora estamos utilizando otro que es muchísimo más rápido todavía que el Bowtie. No recuerdo ahora cuántas veces, pero mucho más rápido. Creo que sería lo comparable a lo que pone acá el Stack, o sea, puede ser como 50 veces más rápido. Y además, por ejemplo, lo que posibilitaba, que el otro en principio, la primera versión no posibilitaba, que era el split mapping, que es este mapeo separado de un read cuando está mapeando, por ejemplo, a regiones de splicing. También podría servir para detectar si hay una delesión.